Qué bendición que podamos compartir juntos este tiempo, compartir la palabra del Señor. Yo sé que el Señor quiere darnos una palabra y darnos bendición. La bendición del Señor precisamente viene a través de la palabra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice la palabra que lo primero que Él hizo fue empezar a predicar. Y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el Señor Jesús nos deja muy claro que si nosotros recibimos su palabra, allí estamos recibiendo bendición. Pero también nos deja muy claro que si no recibimos su palabra, no estaremos recibiendo bendición. Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres, hizo todo lo posible por callar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y hace lo posible por callar la voz de la iglesia el día de hoy, de que la palabra no llegue a las familias, no llegue a los hombres, porque el enemigo sabe lo poderoso que es la palabra de Dios. Yo te invito a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Te pedimos, Señor, háblanos por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú mires las circunstancias que cada persona enfrenta en este momento y que tú traigas esa palabra para bendecir cada familia y cada vida, porque te necesitamos. Te necesitamos. Aquí estamos, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Precisamente te quiero compartir esta palabra que he llamado cree la palabra y recibe bendición. Eso es lo que tenemos que enfocarnos y más en este tiempo. En este tiempo donde uno ve que el caos y la anarquía a todo nivel crece de una manera exponencial, para no ir muy lejos en nuestro propio país. Yo me he cuestionado cómo es posible que enfrentando una situación tan crítica como ha sido toda esta emergencia sanitaria, toda esta pandemia, a eso le sumemos todo este caos, todo este desorden, toda esta insensibilidad, toda esta cantidad de ideologías donde Dios no está presente, trayendo más y más y más carga, trayendo más y más caos. No puede ser, ¿no? Justo en estos tiempos sí que necesitamos creer la palabra. Las familias, los matrimonios, es un peligro cerrar nuestros corazones y no acercarnos a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios que tenemos estos medios para hacerlo. Gloria a Dios que las iglesias ya están abriéndose y qué rico que cada persona pueda acercarse al Señor. Tú tienes que buscar todas las formas y los medios posibles de acercarte a la palabra. Cree la palabra y recibe bendición. Así que ese es el principio de fe y el principio espiritual que Jesús enseñó y vino a enseñar en la tierra. Todo aquel que recibía esa palabra, escuchaba atentamente al Señor y la recibía en su corazón, esa palabra generaba una transformación en los corazones. Esa palabra genera una transformación en la manera de pensar, porque es que nuestra manera de pensar, aún nuestra manera de sentir, nuestros sentimientos, están muy influenciados y muy condicionados por las presiones de este mundo que cada vez es un mundo más agresivo, un mundo que deprime, un mundo que oprime, un mundo que acorrala. Pero la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es real. Miremos un ejemplo en Juan, el capítulo 4, donde Jesús nos enseña este principio fundamental, incluso para ver expresiones de su poder de una manera impresionante, que puede manifestarse en nuestras vidas y que puede manifestarse en tu vida y en tu casa y en tus negocios y en todo lo que tú estás al frente en este momento. Juan 4, versículo 43 al versículo 54. Les invito a que hagamos esta lectura muy concentrados y luego me permitas compartirte de esta palabra algunos principios fundamentales que nos van a ayudar a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Juan 4, 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo
dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cree la palabra y recibe bendición. Déjame expresarlo de manera muy popular o muy folclórica. Botamos tanta corriente a veces, nos desgastamos tanto, perdemos tanto tiempo buscando lo que necesitamos y nunca nos acercamos a la palabra. Eso es una botadera de corriente impresionante. Desgastamos nuestra energía, desgastamos nuestras emociones, aún nuestros recursos financieros, perdemos oportunidades, desgastamos las relaciones con las demás personas. Y hasta que no creamos a la palabra, pues realmente no vamos a ver cómo Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Y el Señor nos quiere enseñar cuál es la manera de creer a la palabra para poder recibir bendición en nuestras vidas, para recibir bendición y de manera muy sobrenatural, como en esta oportunidad, como en este caso de un joven que se estaba muriendo y que era de una familia pagana, eran romanos, eran gentiles, tenían otros dioses. Algo ocurrió en la vida de este hombre. Nos dice en el verso 43 y verso 44 que el Señor sale y va a Galilea, y el Señor dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. La manera como el Señor comienza este relato, porque Él mismo lo inicia prácticamente dando ese testimonio, un testimonio que me parece muy grave, muy delicado, y que describe nuestra realidad del mundo hoy, donde no hay honra, hay cualquier cantidad de deshonra. Vemos la cantidad de manifestaciones que hoy se hacen buscando algunas razones o algunos motivos, y terminan en unos desórdenes, en violencia. Vemos los casos tan graves que ocurren con nuestros niños, vemos ideologías que amenazan la familia, vemos los estados y los gobiernos creyéndose que son Dios. Escuché una declaración que me preocupó mucho, de decir que el gobierno es el que va a responder por los niños, y con ideologías que están reemplazando la autonomía de los padres de familia, y cualquier cantidad de cambios y cosas que tantas cosas se ven, tanto caos, tanto desorden, ver a nuestros jóvenes envueltos en una cantidad de cosas, y Dios no está por ningún lado. No hay honra a los padres, no se honra la ley, no se honra los principios, no se honra la palabra de Dios, no se honra a las autoridades, no se honra a los demás. Hay una deshonra muy fuerte. Y esa deshonra y ese nivel de deshonra impide que los corazones
puedan prepararse para la palabra. Cuando yo quiero recibir la palabra y creer a la palabra, ¿cómo me debo preparar? Y lo que prepara mi corazón es la honra. Nosotros todos estos años como siervos de Dios, desde este altar, siempre hemos enseñado principios de honra. Es muy triste cuando tú empiezas a caminar con el Señor y vas perdiendo esa honra en tu vida. Debes tener tanto cuidado porque el Señor empieza a anticipar ese reclamo, esa exhortación, diciendo, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso se desplazó, por eso se fue y llegó a Galilea. Y el Señor, donde hay honra, entonces Él se detiene, Él se manifiesta, pero la honra, recuérdalo bien por favor, mira el orden que el Señor nos está dando en esta palabra. Los principios, la aplicación de principios de honra prepara nuestro corazón a recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es cualquier pensamiento humano. La palabra de Dios es algo espiritual, son principios de fe y no son palabras cualquiera de pensadores, de filosofías, de ideologías, no, es la verdad de Dios. La honra, cuando yo dedico mi vida para honrar a Dios, cuando le enseño a mis hijos, uno continuamente, así sea la repetición de la repetidera, sobre todo cuando están en la adolescencia, uno todos los días, hermano, tiene que insistirle a sus hijos que aprendan esos principios de honra. Uno también debe cuidarse y caer en cuenta y permitir que el Espíritu Santo te redarguya en qué momento no hay actitudes de honra. Hay incluso gestos que no honran. Hay incluso palabras o manera de decir las cosas que no honran. Hay maneras también de mostrar situaciones en las que no estamos honrando. La palabra de Dios nos habla que los hombres de Dios que fueron tan exitosos como David, como Moisés, recibieron. Mira la actitud de estas personas de recibir a Jesús. Ahora, ellos habían visto todas las cosas que Jesús había hecho en Jerusalén en la fiesta. Ellos habían estado allí. Ahora, vemos que estas personas de alguna manera han evidenciado esas manifestaciones del poder del Señor, que a veces Dios en su misericordia las permite con el propósito de que creamos. Ahora, ¿cuántos hemos sido testigos de que Dios ha hecho cosas, de que el Señor se ha manifestado? Me gustaría que alguien dijera, yo soy testigo de que el Señor me ha bendecido, de que el Señor nos ha ayudado, de que el Señor nos ha abierto puertas. Qué bueno que puedas escribir algo allí, tan siquiera como para hacer esa declaración de fe y de gratitud. Hemos visto, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto lo que el Señor ha hecho aún en nuestra salud. Hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestras finanzas. Hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestra familia. Y eso nos tiene que dar esa firmeza. En el verso 46 nos habla que Él había convertido, Jesús había convertido el agua en vino, que no es un dato menor. Según el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan es el primer milagro. Juan habla de señales. Fue la primer señal que el Señor hizo, mostrando que Él era el Mesías, que Él mismo era Dios, y mostrando el control que tiene incluso sobre la naturaleza, sobre lo creado. Mostrándonos con esa primer señal se abre todo un campo de acción de fe donde podemos creer en los imposibles, donde podemos creer que el Señor es poderoso. Así que vemos cómo convierte el agua en vino y es una manifestación muy tremenda. El agua, que bueno, es un instrumento básico, pero el vino, transformarlo en vino, eso no lo puede hacer absolutamente nadie, solo la mano del Señor. Y el Señor nos muestra aquí su poder,
cómo tiene dominio y control, que es lo más importante que te quiero dejar en tu corazón de esa señal de convertir el agua en vino. El Señor tiene el control sobre todas las cosas. El Señor tiene el control sobre el mundo entero. Al Señor no se le escapa absolutamente nada de las manos. A nosotros sí. A los gobiernos sí. No hay gobierno perfecto. Nada es perfecto en la tierra. Pero el Señor tiene el dominio y el control absoluto. Uno ve en la palabra lo que pasó con Job, cómo Dios tenía el control, tenía una sarna terrible en su cuerpo y en un momento el Señor lo sana. Había perdido sus propiedades y el Señor se las retorna. Había perdido sus hijos y el Señor vuelve a darle hijos e hijas porque Él tiene el control. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de creer a la palabra. Job creyó a la palabra. Y el Señor quiere que tú creas que Él tiene el control. Levanta tu mano para decirle: Señor, yo creo que tú tienes el control sobre la tierra, el control sobre todo lo que está pasando en este momento, el control sobre lo que está ocurriendo en mi vida, en mi casa. Y así nos acercamos al Señor creyendo. Aquí aparece un oficial del rey con una situación muy fuerte. Su hijo estaba enfermo, dice la Escritura, y estaba muy delicado. Encontramos un romano, un hombre con unas costumbres y tradiciones totalmente contrarias a la fe cristiana, totalmente contrarias a la Escritura, a la palabra del Señor. Pero viene un quebrantamiento, viene una situación donde este oficial del rey tiene una necesidad, que su hijo está enfermo, que su hijo está grave. Y el Señor a través de este pasaje nos da esperanza de que cualquiera que sea la persona, cualquiera que sea su situación, hay bendición disponible, pero vamos a ver cómo este hombre pudo encontrar esa bendición. Ahora, él oyó que Jesús había llegado y vemos que este hombre vino a él, dice la Escritura, que le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Si hay algo que nosotros debemos aprender de este oficial del rey, que era incluso un hombre pagano, un romano, es esa diligencia en acercarnos al Señor Jesús. Nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones porque, pues bueno, la verdad es que este hombre se vio en un quebranto familiar, en una situación tan dolorosa que el desespero lo llevó obviamente a buscar rápidamente al Señor. Y a veces pasa eso en nosotros, ¿no? Cuando tenemos cierto confort, descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando tenemos cierta comodidad, no buscamos la palabra como debería ser. Muchas veces tenemos esa tendencia. Guardamos distancia a veces con la iglesia, guardamos de pronto distancia con los hombres de Dios, con el mentor o el líder o la persona que me puede dar un consejo, porque nos acomodamos, caemos como en un confort, nos excusamos por el trabajo que tenemos, porque estamos muy cansados, mermamos incluso nuestros principios de honra. A veces se deja de entregar los diezmos, las ofrendas, se deja de orar y eso es muy delicado. Nosotros recordemos que la puerta para preparar nuestro corazón a la palabra es la honra. Y este hombre pues nos muestra esa diligencia que tuvo de acercarse al Señor, de acercarse a Dios. Amada iglesia y cada persona que está recibiendo este mensaje, necesitamos urgentemente acercarnos al Señor. Es increíble, ¿no?, lo que uno ve en el mundo. Para no ir muy lejos, aquí en nuestra propia ciudad de Medellín, lo que hace la gente de protestar, manifestaciones, y yo me he cuestionado mucho, manifestaciones de qué y manifestaciones para qué. Si lo que necesitamos es acercarnos al Señor, no vamos a lograr absolutamente nada con ese tipo de actitudes y que luego terminan en situaciones tan caóticas y tan tristes. Pero tampoco vamos a lograr nada apoyándonos solamente en que tenemos el dinero. Este hombre era un oficial del rey, este hombre ganaba
buen dinero, tenía recursos, posiblemente tenía su casa y una casa amoblada. Bueno, y todos queremos esas comodidades y no tiene nada de malo pensar en mejorar nuestra calidad de vida, pero primero es lo primero y necesitamos siempre tener una cercanía con el Señor, y este hombre le rogó. Y es esa humildad que debemos tener delante del Señor. A veces se nos olvida que el Señor está en el trono y es el Rey, y que la manera como yo debo acercarme al trono del Rey, si uno ve las historias de los reyes, uno ve la cortesía o la venia, ¿no?, con la que se presentaban los demás delante. Aún hay reyes, ¿no?, países que conservan esa tradición de la monarquía como algo distintivo, no que sea el gobernante de la nación como tal, pero todavía conservan esas dinastías y se les trata con cierta venia, con cierta reverencia. Nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de... Este era un oficial del rey, del emperador romano, pero se acerca al Rey de Reyes y Señor de Señores y le rogó. Nosotros tenemos que llegar a ese punto de rendirnos al Señor y decirle cuánto le necesitamos. Yo te invito, guardemos el corazón. A veces tenemos a cualquier situación donde estamos ganando ciertas finanzas o tenemos el empleo y caemos como en esa comodidad, vamos perdiendo la sensibilidad. Y este hombre le rogó y le dijo que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, este muchacho está muriéndose, pero este hombre está creyendo que el Señor puede sanar a su hijo. O sea, él tiene un objetivo, él tiene una necesidad y tiene un deseo. Señor, yo quisiera que tú me ayudaras con esto. Tú puedes sanar a mi hijo que se está muriendo. Yo pienso que en eso el Señor Jesús no cuestiona esa parte, porque todos en este mundo de dificultades se nos va a presentar situaciones como estas muy duras, pero en esas situaciones el Señor tiene misericordia para atendernos. Sana a mi hijo que está a punto de morir. Yo quiero decirte que tú sí te puedes acercar al Señor en medio de esa profunda necesidad en la que te encuentras, pero miramos cómo este hombre lo hizo, ¿verdad? Y el Señor Jesús hace una confrontación y antes de darle una mayor respuesta, primero hace una confrontación que sirve para todos. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hay algo que el Señor nos quiere confrontar y es cuánto nosotros dependemos de los estímulos de tener lo que necesitamos o de tener lo que queremos. Y el Señor confronta que muchas veces nuestra manera de creer depende de ese estímulo o de esa motivación. Y el Señor, ustedes se van a dar cuenta en el desenlace del pasaje que ya lo leímos, Él no va a la casa de este hombre. Él no va presencialmente a imponer las manos sobre él y nos va a dejar una lección muy profunda. Y aquí queda un reto para mí y un reto para ti de creer. ¿De creer qué? ¿De creer a qué? De creer a la palabra. Y la bendición va a depender de eso. Yo realmente me quedo muy sorprendido de manera positiva en ver cómo el Señor establece el modelo de la iglesia. Levanta la iglesia, Él mismo dice que vino a establecer la iglesia, coloca a los apóstoles, coloca pastores, hombres de Dios para ministrar la palabra, y uno ve la iglesia cómo funcionó en el libro de los Hechos en el primer siglo y cómo la bendición de Dios sobre el pueblo venía a través de la ministración de esos hombres de Dios, de lo que esos hombres predicaban, de cómo oraban por la gente, de lo que impartían sobre las personas. Y me parece muy interesante el Señor cómo da ese orden para darnos a entender que cada uno de nosotros debemos tener la actitud correcta de mantener esa cercanía con la palabra, con la iglesia, con los hombres de Dios. Hoy en día
de pronto se cae en actitudes tan incómodas. Uno ve en redes sociales cómo hay personas que hablan en contra de la palabra, en contra de los principios y valores que la Escritura habla, en contra de siervos de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido en la palabra. Eso es muy delicado. Y el Señor pues nos muestra también en un contexto un poco más amplio en Juan cómo Él vio cierto rechazo, cierta resistencia. Juan capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Incluso el día de hoy, en medio de circunstancias como estas, uno lamenta como hombre de fe, como hombre de Dios, ver personas que empiezan a retroceder o personas que dicen: no necesito ningún pastor, no necesito orar, no necesito esas cosas, no necesito nada de eso. Y aquí encontramos un hombre romano, pagano, que reconoce que sí necesita a Jesús, que sí necesita la oración del Señor Jesús, del buen pastor, que sí necesita acercarse. Y el Señor Jesús nos diagnostica algo. El Evangelio de Juan nos diagnostica el rechazo del mundo, que el mundo no conoce al Señor y que el mundo lo rechaza, no lo recibe. Pero hace la diferencia que aquellos que le reciban y crean, entonces llegarán a ser hijos de Dios. En el capítulo 4, verso 39, encontramos personas distintas a los judíos recibiendo a Jesús. La mujer samaritana al principio se opuso, pero luego recibió, y el Señor empieza a hacer el contraste, porque los suyos, el pueblo judío, dice Juan 1, no le recibieron. Pero la intención de Juan en su evangelio es mostrarnos cómo si hubo otros distintos a los suyos que sí le recibieron. Y hubo una tremenda aceptación en Samaria. Dice el verso 39 del capítulo 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Encontramos que estas personas que aparentemente estaban lejos de los caminos del Señor, como el oficial del rey que ya hemos hablado también, los samaritanos, este soldado romano, están recibiendo, están creyendo, se están acercando. Pero hoy encontramos una sociedad que quiere retroceder en cuanto a la fe, que quiere separarse más del Señor. Y tú tienes que evaluar tu corazón, tienes que mirar qué está pasando en tu casa, tienes que mirar cómo estás viviendo, las decisiones que estás tomando, cómo las estás tomando, y nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos cayendo en la trampa de las presiones porque ya no hay tiempo, solo hay tiempo para trabajar. Ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar del Señor, no hay tiempo para reconocer nuestros pecados, no hay tiempo para humillarnos delante del Señor. Y eso es gravísimo, porque entonces lo estamos rechazando a Él. En Marcos capítulo 6, el verso 52, el Señor hace un diagnóstico. Dice el evangelista Marcos en 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mira, está hablando de los 12, los mismos 12 que estaban cerca de Jesús, sus corazones estaban endurecidos. En Marcos 8:17, y entendiéndolo Jesús, ahora viene el reclamo de Jesús, les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y por eso viene el rechazo. Y tenemos que evaluar eso en nuestra vida. Siguiendo con el relato, en Juan capítulo 4, versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, él tenía un objetivo y él perseveró. El Señor Jesús hizo una confrontación. Definitivamente ustedes no van a creer si no vieren señales.
Pero eso no detuvo a este hombre, lo que nos habla que a pesar de esas debilidades, de esas luchas de fe que tenemos, el Señor sigue abriéndonos la puerta. Mira lo precioso que es el Señor, lo misericordioso que es. Pero entonces tú tienes que persistir como este hombre. Tú tienes que, en medio de tus debilidades, que tienes que reconocerlas, seguir buscando al Señor. Porque de esa búsqueda depende la bendición para tu casa. De esa búsqueda depende que tu hijo no se muera. De esa búsqueda depende de que tu matrimonio no fracase. De esa búsqueda depende de que tú no mueras en la angustia, en la depresión. ¿Cuántas personas terminan quitándose la vida? Así que este hombre perseveró y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, por favor, actúa en mi casa antes de que esto termine mal, antes de que algo peor ocurra. Señor, ayúdanos, Señor. ¿Cuál es la provisión de Dios para una situación tan trágica como la que este hombre estaba viviendo? Jesús lo mira y le dice: tu hijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. El Señor lanza una palabra. El Señor no fue con él hasta la casa. El Señor no lo acompañó como en otras ocasiones lo hizo con otras personas. Pero vemos, y subraya en tu Biblia, porque este es el versículo clave de este principio de fe. En el verso 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mira esto que ocurre en la vida de este hombre. Este hombre creyó la palabra. Y yo me gozo de compartirte este mensaje hoy, porque lo que necesitamos es creer una palabra de fe que el Señor desata sobre nuestras vidas. Estamos pidiéndole al Señor como iglesia muchas cosas, que Él intervenga en este tiempo para que nos permita avanzar como iglesia. Y sé que si nos acercamos y Él nos da una palabra, pues la vamos a creer con todo nuestro corazón y vamos a ver la bendición del Señor. Por eso tienes que acercarte a la palabra. No podemos ser escasos en la palabra, tenemos que buscarla en abundancia. Recuerda que el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Entre más palabra venga a tu corazón, vas a ver más manifestaciones de la bendición del Señor. Tienes que dejar toda pereza a un lado, tienes que dejar la religiosidad, tienes que dejar tanto afán, tanta adicción hoy en día a los medios tecnológicos, a los celulares, a las plataformas, a todas estas cosas, y entender: la palabra tiene que tener una prioridad en mi vida. La palabra tiene que tener una prioridad en mi hogar. La palabra tiene que tener una prioridad antes de tomar decisiones. La palabra tiene que tener una prioridad antes de mis sentimientos, antes de mis amistades, antes de mis negocios. Porque allí es donde vamos a ver el poder de Dios, la bendición de Dios manifestarse. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue con esa palabra, se fue con la bendición. Es como cuando la gente viene a la iglesia en medio de tribulación. Es como, porque el enemigo es sucio. El enemigo, cuando tú sufres, te va a decir: no vayas a la iglesia. ¿Qué sentido tiene que diezmes y ofrendes y mira lo difícil que la estás pasando? No vayas a alabar a Dios. Y te pone hasta en la mente, hasta escuchar cierto tipo de música que su mensaje y su contenido realmente lo que hace es deprimirte, angustiarte o llevarte al desorden. Entonces el enemigo te ataca. ¿Pero para qué? ¿Para qué vas a...? No, apártese. No siga más, no le crea a ese pastor, no le crea a esa pastora. ¿Qué va a botar más corriente allí leyendo usted cuentos y leyendas ahí en esa Biblia? Y el enemigo va a bombardearte y bombardearte, pero es la palabra donde encontramos. Tenemos que acercarnos a ella, creer la palabra, tenemos que buscar ese tiempo con la palabra. Jesús le dijo, él creyó esta palabra que Jesús le dijo y se fue.
Y dice la escritura en el verso 51 que él va llegando a la casa y los siervos salen corriendo, emocionados, tal vez gritando, saltando, tal vez llorando. Y este hombre se va, imagínate el trayecto de este hombre hacia su casa. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Y el hombre salió de la iglesia. El hombre en medio de su tribulación había ido a la reunión de la iglesia, había adorado, había alabado, había llorado, había recibido el mensaje, había sembrado tal vez sus ofrendas al Señor, y el hombre sale de la iglesia creyendo, caminando con la expectativa de encontrar en su casa esa bendición y ese milagro. Jesús no había ido hasta allá, pero él había ido a buscar una palabra. Y lo que tú necesitas es creer la palabra, venir a recibir esa palabra e irte con esa palabra a tu casa. Y le van corriendo y diciendo, tu hijo vive. ¿Cómo así? ¿A qué horas? No, le dijeron como a las 7, que en el calendario judío es 1 de la tarde. A las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. A esa hora, en el momento que recibió la palabra, en el momento que él creyó la palabra, en el momento que él la recibió, porque la escritura nos deja muy claro que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Escúchame bien el cambio que hubo, la actitud que hubo en este hombre. Le había dicho, desciende antes de que mi hijo muera. Pero el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó a esa palabra justo en esa hora, justo en la hora que tú creas a la palabra, que la recibas con honra, con reverencia, que te liberes de toda esa argumentación que Satanás ha querido meter en tu corazón. Yo creo que uno de los diagnósticos de una persona dura de corazón es cuando pierde cercanía con la iglesia. Es cuando pierde cercanía con sus pastores o sus mentores espirituales, sus líderes cercanos. Es cuando esa persona pierde la reverencia y los principios de honra en sus ofrendas. Es cuando esa persona no ve la necesidad de hacer un devocional, de orar en su casa, de hacer un altar familiar. Allí el corazón se endurece y el enemigo empieza a ganar. Y el enemigo te deja sin bendición. Porque este hombre nos enseña algo muy tremendo, y era un romano, pero él creyó a la palabra. Imagínate la agonía que tenía este hombre, pero por encima de su agonía y su tribulación le dio un valor total a esa palabra, y a esa misma hora, a la misma hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, él recibió bendición. Cree la palabra y recibe bendición. Dice que cuando esto ocurrió, en el verso 53 al final, llegando al final de este mensaje, dijo, y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestro hogar. Yo miro lo que está pasando en Colombia y me da una tristeza. Miro lo que pasa con los jóvenes, lo que pasa con nuestros niños. Veo los gobernantes endiosándose y queriendo ser dueños de la gente, ser dueños de la educación, ser dueños de todo. Cuando son mandatarios por 4 años, 2 años con un cargo, a Dios le tendrán que dar cuentas. La Biblia dice que Herodes fue consumido por gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Estamos en tiempos tremendos y la iglesia tiene que orar y la iglesia tiene que buscar al Señor, y tenemos que compartir nuestra fe con otras personas, como estos samaritanos, como estos romanos que supuestamente están tan lejos del Señor, pero ellos no rechazaron a Jesús, y nosotros, habiéndole conocido, sí, muchas veces lo rechazamos. Y entonces dejamos de creer a la palabra, pero él creyó con toda su casa. Y tienes que preocuparte que toda tu casa crea. Y tienes que preocuparte que tu esposa, si tú ves tu esposa, tu esposo dando ciertas declaraciones, teniendo ciertas actitudes contrarias a la fe, tienes que levantar la voz.
Tienes que decir, no es correcto. Vamos a creer a la palabra del Señor. Vamos a acercarnos a nuestra iglesia. Vamos a acercarnos a nuestros pastores. Vamos a servir a Dios. Vamos a orar. Vamos a estar atentos. Vamos a creer a la palabra de Dios, porque allí está la bendición. Creyó él con toda su casa. Y termina diciendo el Evangelio de Juan en el verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El Señor va dejando señales de su poder, y el Señor quiere dejar señales de su poder en tu vida, señales de su poder en tu matrimonio, en tu empresa, en tus negocios. Lo que necesitas es creer la palabra. El mundo puede estar en crisis, la palabra no cambia, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. Más palabra, hay más bendición. No importa las circunstancias, el hijo se le estaba muriendo. Humanamente no había reversa. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por esta palabra que tú me das. Si estás con tu esposo, con tu esposa, abrázalo allí. Tal vez estás en la sala de tu casa, tal vez estás con tus hijos, o no sé si estás solo, sola, pero acércate al Señor como lo hizo este hombre, que se está muriendo. ¿Cuál es la crisis que estás pasando? ¿Cuál es la situación dolorosa que estás enfrentando? ¿Qué es lo que no te deja dormir últimamente? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué está allí rompiéndote la cabeza, los pensamientos? ¿Qué te ha deprimido? ¿Qué ha afectado tu salud? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque el corazón se puede endurecer y la dureza de corazón te va a hacer perder la bendición que el Señor tiene para ti, para tu casa. Mira que el Señor se incomoda de alguna manera. Aunque él estaba atribulado, hay algo que a Jesús lo incomoda, y es la deshonra, la incredulidad, la dureza de corazón. Pero yo te invito a que hagamos algo. Yo quiero orar por ti, por tus necesidades, pero vamos a hacer algo primero. Vamos a despojarnos de toda deshonra. Yo te invito a que en este momento tú prepares tus diezmos y tus ofrendas. Se los vamos a entregar al Señor. Dios bendice tus diezmos, Él multiplica tus ofrendas y Él obra milagros en tus primicias. Porque tenemos primero que preparar el corazón para recibir la palabra. Así que yo te invito que en este momento tú prepares tus diezmos, tus ofrendas al Señor, y en tu mano simbólicamente, mira tu mano y simbólicamente, yo sé que en este momento pues no lo hacemos físicamente porque no estamos en el templo, pero simbólicamente coloca ahí en tu mano ese diezmo, esa ofrenda, esa primicia. Vamos a deshacernos. Hay momentos difíciles, sí. Puedes estar pasando un momento, imagínate este hombre, por Dios, pero sus recursos, su dinero, ¿qué pudo hacer con su dinero? Nada para resolver su problema, pero sí podemos honrar a Dios con el dinero, con lo que el Señor nos da. Cuando nosotros nos separamos de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, y endurecemos nuestro corazón y nos alejamos de la iglesia, eso es muy grave. Yo te invito a que por favor tomes tus diezmos, tus ofrendas. Vamos a deshacernos de toda deshonra. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie de toda deshonra y presentarle, Señor, aquí están nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te las queremos entregar a ti, Señor, en esta mañana. Primero queremos dar este paso para poder recibir la palabra y recibir bendición, Señor. Así que recibe la honra de todas estas familias.